Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Ecos de lo Macabro. Les agradezco de corazón que le hayan dado clic a este video. Espero que la historia que están a punto de escuchar sea de su agrado. Apaguen las luces, suban el volumen y comencemos. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Aún hoy, después de tantos años, me cuesta respirar cuando recuerdo aquellas madrugadas. Mi nombre es Jimena, y lo que voy a contarles sucedió cuando estaba esperando a mi primer hijo. Vivíamos en un pequeño municipio de Hidalgo, mi esposo Silvestre y yo. Acabábamos de cumplir 1 año de casados y yo tenía apenas 3 meses de embarazo. Silvestre trabajaba en el campo, como casi todos los hombres del pueblo. Salía muy temprano, antes de que amaneciera, cuando todavía estaba oscuro y el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Yo siempre me levantaba para prepararle el desayuno. Me gustaba despedirlo, asegurarme de que saliera bien alimentado. Él me decía que no era necesario, que podía desayunar más tarde, pero yo insistía. Era nuestra rutina. Preparaba café bien cargado, frijoles refritos y tortillas calientes. Lo veía comer mientras yo tomaba mi té, todavía medio dormida. Luego él se ponía su sombrero, me daba un beso en la frente y salía rumbo al campo. Esa madrugada en particular no fue diferente a las demás. Me levanté cuando todavía no había luz. Prendí el fogón y calenté lo del día anterior. Silvestre desayunó rápido porque tenía mucho trabajo. Lo despedí en la puerta como siempre, sintiendo el aire frío de la madrugada contra mi cara. Vi cómo su silueta se perdía en la oscuridad del camino y cerré la puerta con llave. Regresé a nuestra recámara caminando despacio. El embarazo me tenía más cansada de lo normal. Me metí entre las cobijas, todavía tibias, y me acurruqué buscando el calor. El sueño me venció casi de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez menos. Lo que sé es que desperté con una sensación extraña. Sentí que alguien se había metido a la cama. Pensé que Silvestre había regresado por algo que olvidó. Pero entonces sentí unos brazos que me rodeaban por la espalda, apretándome con fuerza. El abrazo no era tierno, era violento, posesivo, doloroso. Intenté voltearme para ver quién era, pero no pude moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Podía pensar, podía sentir, pero no podía mover ni un solo músculo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Entonces sentí las manos. No eran manos humanas. Eran ásperas, con algo que se sentía como uñas largas y filosas. Garras. Esas manos comenzaron a presionar mi vientre con una fuerza terrible. El dolor era insoportable, como si me estuvieran desgarrando por dentro. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada, paralizada como el resto de mi cuerpo. Luché con todas mis fuerzas por moverme. En mi mente gritaba y peleaba, pero mi cuerpo no respondía. Las garras seguían apretando mi vientre, cada vez con más fuerza. Pensé en mi bebé. Pensé que iba a perderlo. Ese pensamiento me dio una fuerza que no sabía que tenía. De repente pude moverme. Me levanté de un salto, tropezando con las cobijas. Corrí hacia la puerta de la recámara sin voltear atrás. Mis manos temblaban tanto que casi no pude girar la manija. Salí de la casa descalza, en camisón, hacia el patio. El frío de la madrugada me golpeó, pero no me importó. Me senté en el escalón de la entrada, abrazándome a mí misma, temblando de miedo y de frío. Me quedé allí hasta que empezó a amanecer. Vi cómo el cielo se fue aclarando poco a poco, cómo los pájaros comenzaron a cantar. Recién cuando la luz del día iluminó todo el patio, me atreví a entrar de nuevo a la casa. Todo estaba normal. La cama estaba revuelta, como la había dejado al salir corriendo, pero no había señales de nada extraño. La puerta seguía cerrada con llave desde adentro. Las ventanas también estaban cerradas. Nadie pudo haber entrado. El dolor en mi vientre todavía estaba allí, sordo pero constante. Me toqué con cuidado, asustada de lo que pudiera encontrar, pero todo parecía estar bien. Cuando Silvestre regresó al mediodía, lo vi entrar por la puerta y sentí un alivio enorme. Quise contarle lo que había pasado, pero cuando abrí la boca, las palabras no salieron.
Me dio vergüenza. Pensé que iba a creer que estaba loca, que había sido solo una pesadilla muy real. Además, no quería preocuparlo. Tenía suficiente con el trabajo del campo y ahora con el bebé en camino, así que no dije nada. Me convencí a mí misma de que había sido un mal sueño, una de esas pesadillas tan vívidas que se sienten reales. El embarazo te hace tener sueños extraños, me dije. Eso debió ser. Pasó un mes. Un mes en el que todo fue normal. Me sentía más tranquila, más segura. Ya casi había olvidado aquella madrugada horrible, hasta que volvió a pasar. Era otra madrugada igual. Había despedido a Silvestre y regresé a dormir. Esta vez me desperté más rápido. Sentí el mismo abrazo, las mismas manos ásperas con garras, la misma presión terrible en mi vientre. Y otra vez, estaba paralizada, pero ahora sabía que no era un sueño. Esto era real. Había algo en mi cama, algo que me estaba lastimando a mí y a mi bebé. Luché por moverme con todas mis fuerzas. Esta vez logré soltarme más rápido. Me levanté de un brinco y corrí hacia el interruptor de la luz. Mis dedos temblaban tanto que me costó prenderla. Cuando por fin la luz inundó la recámara, no había nadie. La cama estaba vacía. Solo yo estaba allí, pero el dolor en mi vientre era peor que la primera vez. Me doblé del dolor sosteniéndome del marco de la puerta. Sentía como si me estuvieran clavando agujas por dentro. Me quedé así varios minutos, respirando profundo, tratando de que el dolor pasara. Esta vez no pude guardármelo. Cuando Silvestre llegó, le conté todo. Le dije lo de la primera vez y lo de esta madrugada. Vi la preocupación en su rostro, pero también vi algo más. Duda, tal vez. O miedo de que su esposa estuviera perdiendo la razón. Me abrazó y me dijo que tal vez era el estrés del embarazo, que había escuchado que las mujeres embarazadas a veces tienen episodios extraños, que las hormonas pueden hacer que uno sienta cosas raras. Me pidió que me calmara, que pensara en el bebé, que el estrés no era bueno para ninguno de los dos. Quise creerle. De verdad quise creerle. Pero entonces empezaron a pasar cosas que no podían explicarse con hormonas o estrés. Una noche, pocos días después, escuché ruidos afuera de la casa. No eran ruidos normales de animales del campo. Era algo grande que caminaba alrededor de la casa, haciendo un sonido extraño, como un arrastre de garras contra la tierra. Me asomé por la ventana de la cocina y lo que vi me heló la sangre. Era una criatura enorme, del tamaño de un becerro, pero parecía un ave. Tenía plumas negras todas erizadas, y sus ojos brillaban en la oscuridad con un color amarillento enfermizo. Caminaba en círculos alrededor de la casa como si estuviera marcando territorio. Grité y Silvestre vino corriendo. Para cuando llegó a la ventana, la criatura ya se había ido. Pero a la mañana siguiente encontramos las huellas. Eran marcas enormes de patas de ave, con 3 dedos largos terminados en garras. Silvestre midió una de las huellas. Medía casi 30 centímetros de largo. No había ningún animal en la región que dejara huellas así. Ninguno. Silvestre ya no me miró con duda. Ahora él también tenía miedo. Las cosas siguieron empeorando. Empezamos a ver perros negros merodeando cerca de la casa. No eran perros normales. Eran más grandes, con el pelo todo erizado y ojos que brillaban en rojo cuando les daba la luz. Silvestre intentó espantarlos varias veces, pero era como si no existieran. Desaparecían sin hacer ruido, sin dejar rastro. Una noche vimos bolas de fuego flotando cerca de los árboles del fondo del terreno. Se movían despacio, subiendo y bajando, como si estuvieran vivas. Observaban la casa, observándonos a nosotros. Yo ya no podía dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos. Silvestre empezó a quedarse despierto conmigo, sentado en una silla en nuestra recámara, con el machete en las piernas. Pero él tenía que trabajar, tenía que dormir algo. No podía seguir así. Decidí hablar con doña Gertrudis, una vecina mayor que vivía unas casas más allá. Ella había vivido toda su vida en el pueblo y conocía todas las historias, todas las creencias. Cuando le conté lo que estaba pasando, su cara cambió. Se puso seria, preocupada. Me tomó de las manos y me miró directo a los ojos.
Doña Gertrudis apretó mis manos con fuerza y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que había brujas en el pueblo, que siempre las había habido, que estas mujeres tenían la capacidad de transformarse en animales, de volar por las noches, de entrar a las casas sin abrir puertas ni ventanas. Y lo peor de todo, me dijo que las brujas marcan a los bebés antes de nacer. Los visitan cuando todavía están en el vientre de sus madres. ¿Los marcan para llevárselos después? ¿O para hacerles daño? ¿O para robarles su fuerza vital? Me explicó que cuando una bruja quiere marcar a un bebé, visita a la madre embarazada en la madrugada. La paraliza, le oprime el vientre con sus garras. Así deja su marca en el niño que está por nacer. No quise creerle. Sonaba a locura, a superstición de gente antigua. Pero entonces recordé el abrazo, las garras, la parálisis. Recordé la criatura enorme que vi aquella noche. Recordé los perros negros y las bolas de fuego. Doña Gertrudis me dijo que tenía que protegerme. Me dio un listón rojo y me pidió que lo amarrara en mi muñeca. Me dijo que pusiera tijeras abiertas debajo de mi almohada, en forma de cruz. Que colgara ajos en la puerta de mi recámara. Que rezara todas las noches antes de dormir. Hice todo lo que me dijo. No sé si creía en eso realmente, pero estaba desesperada. Haría lo que fuera por proteger a mi bebé. Pasaron unas semanas tranquilas. Pensé que tal vez había funcionado, pero cuando cumplí 7 meses de embarazo, supe que algo iba a pasar. Lo sentía en el aire. Había una tensión constante, como antes de una tormenta. La casa se sentía más fría de lo normal, incluso durante el día. Mi abuelo Ramiro vino a visitarnos. Era un hombre grande, fuerte, de esos que no le tienen miedo a nada. Había trabajado toda su vida en el campo, había enfrentado animales peligrosos, había pasado por situaciones difíciles. Cuando le conté lo que estaba pasando, no se burló ni me dijo que eran ideas mías. Me creyó de inmediato. La noche que pasó todo, Silvestre tuvo que ir al campo de emergencia. Una de las cercas se había caído y los animales se estaban saliendo. No quería dejarme sola, pero mi abuelo Ramiro se ofreció a quedarse conmigo. Se sentó en la sala, en un sillón desde donde podía ver la puerta de mi recámara. Puso su machete al lado, apoyado contra la pared, al alcance de su mano. Me dijo que me fuera a dormir tranquila, que él iba a estar pendiente. Intenté dormir pero no pude. Me quedé acostada mirando el techo, sintiendo cómo mi bebé se movía dentro de mí. El reloj marcaba las 2 de la mañana, luego las 3. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración pesada de mi abuelo desde la sala. Alrededor de las 4 de la mañana empecé a sentir un frío terrible. No era el frío normal de la noche. Era un frío que venía de adentro, que me calaba los huesos. La temperatura de la recámara bajó tanto que podía ver mi propio aliento. Entonces sentí el dolor. Un dolor punzante, agudo, que me atravesó el vientre como un cuchillo. Abrí los ojos y lo vi. Había algo sobre mí. Era el ave enorme, la criatura que había visto aquella noche rondando la casa. Pero ahora estaba encima de mí, sobre mi cuerpo, y me estaba picoteando el vientre. Su pico era largo y filoso, y cada vez que me golpeaba sentía como si me estuvieran arrancando pedazos. Grité con todas mis fuerzas. Escuché pasos corriendo y la puerta de mi recámara se abrió de golpe. Mi abuelo Ramiro entró con el machete en alto. No dudó ni un segundo. Se lanzó contra la criatura y le dio un golpe terrible en el lomo con el filo del machete. La criatura chilló. Nunca había escuchado un sonido así. Era mitad chillido de ave, mitad grito humano. Algo salió volando de su lomo, algo oscuro que manchó las sábanas. Sangre. La criatura estaba sangrando. El ave saltó de la cama y corrió hacia la ventana. Atravesó el vidrio como si no existiera, sin romperlo, como si fuera humo. La vimos alejarse volando torpemente hacia el monte, dejando un rastro de gotas oscuras en el suelo, pero el daño ya estaba hecho. El dolor en mi vientre era insoportable. Empecé a sentir contracciones. Mi cuerpo se preparaba para el parto, pero era demasiado pronto. Todavía faltaban 2 meses. Mi abuelo corrió a buscar a Silvestre.
Cuando volvieron, me llevaron con doña Lupita, la partera del pueblo. El parto fue largo y doloroso. Doña Lupita hacía todo lo que podía, pero yo sentía que iba a perder a mi bebé. Cada contracción era como un recordatorio de esas garras oprimiendo mi vientre, de ese pico golpeándome una y otra vez. Lloré y recé durante horas, rogando que mi hijo naciera bien. Cuando finalmente nació, en las primeras horas del amanecer, doña Lupita lo levantó y todos nos quedamos callados esperando. Pasó un segundo eterno hasta que escuchamos su llanto. Un llanto fuerte, sano, lleno de vida. Mi hijo había nacido bien. Era pequeño porque se adelantó, pero estaba completo, saludable, perfecto. Doña Lupita lo revisó con cuidado y no encontró ninguna marca, ninguna señal de lo que había pasado. Era como si algo lo hubiera protegido. Silvestre lloraba de alegría. Mi abuelo Ramiro se quedó sentado en una esquina, todavía con el machete en las manos, vigilando. Yo abracé a mi bebé contra mi pecho y juré que nunca dejaría que nada ni nadie le hiciera daño. Pensé que todo había terminado, que la pesadilla había acabado. Pero 2 días después, mi hermana Laura llegó a nuestra casa. Venía pálida, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Se dejó caer en una silla de la cocina y me contó entre sollozos que habían encontrado a su suegra, doña Margarita, tirada en el piso de su casa. Estaba fría, rígida. Ya no respiraba. Al principio no entendí por qué me lo contaba con tanta desesperación. Doña Margarita era una mujer mayor. Podía haber sido su corazón, cualquier cosa. Pero entonces Laura me dijo algo que me dejó helada. Doña Margarita tenía un tajo profundo en la espalda, en el lado izquierdo. Un tajo limpio, como hecho con un machete, y llevaba muerta desde la madrugada, exactamente desde la hora en que mi abuelo había golpeado a esa criatura en mi recámara. Me costó procesar lo que estaba escuchando. Doña Margarita, la suegra de mi hermana, la mujer que había estado en mi boda, sonriéndome, la que me había visitado cuando supo que estaba embarazada, tocándome el vientre con sus manos ásperas, preguntándome cómo me sentía. Sus manos ásperas. Recordé el tacto de esas garras en mi piel y sentí que iba a vomitar. Había sido ella todo el tiempo. Ella era la que me visitaba en las madrugadas. Ella era el ave enorme. Ella era la bruja que quería marcar a mi bebé. Doña Gertrudis tenía razón. Las brujas existen y caminan entre nosotros, disfrazadas de vecinas, de conocidas, de familia. Cuando los vecinos fueron a su casa y vieron el tajo en su espalda, todos supieron la verdad. Nadie se sorprendió realmente. Algunos dijeron que siempre habían sospechado de ella, que habían visto cosas extrañas cerca de su casa, que sus propios animales le tenían miedo. Nadie quiso llevar su cuerpo al cementerio del pueblo. Dijeron que no querían que descansara en tierra bendita. Entre varios hombres cavaron un hoyo profundo en el patio trasero de su propia casa y la enterraron allí mismo. Sin ceremonia, sin rezos, sin despedida. Cubrieron el hoyo con tierra y piedras pesadas. Alguien puso una cruz de palos encima, pero a los pocos días alguien más la quitó. Dijeron que no merecía ni eso. Nunca volví a esa casa. Nunca quise pasar ni cerca de ese lugar. Durante años tuve pesadillas con aquella madrugada. Soñaba que el ave regresaba, que esta vez mi abuelo no llegaba a tiempo, que me arrancaba al bebé del vientre con su pico filoso. Pero mi hijo creció sano y fuerte. Nunca le pasó nada extraño. Nunca tuvo ninguna marca. Ahora ya es un hombre hecho y derecho, con su propia familia. Nunca le conté esta historia completa. No quiero que cargue con ese peso. La casa de doña Margarita quedó abandonada. Nadie quiso vivir allí. Con los años se fue cayendo a pedazos. Los niños del pueblo no se acercan a ese lugar. Dicen que en las noches todavía se ven luces extrañas en ese patio, que se escuchan chillidos de ave mezclados con lamentos. La historia se volvió leyenda en el pueblo. Una advertencia que las madres les cuentan a sus hijas cuando quedan embarazadas. Les dicen que tengan cuidado, que estén atentas, que si sienten algo extraño en las madrugadas no lo ignoren, que las brujas siguen ahí afuera esperando, buscando bebés que marcar. Yo sé que es verdad. Lo viví.
Sentí esas garras en mi piel. Vi esos ojos brillando en la oscuridad. Escuché ese chillido mitad humano, mitad animal. Mi nombre es Felipa y esta es mi historia. Todo comenzó cuando conocí a mi esposo. Era un buen hombre, trabajador, de esos que te hacen sentir segura. Nos casamos jóvenes como era costumbre en esos tiempos, y al poco tiempo tuve a mis 3 hijos. La vida parecía ir bien, tranquila, normal, hasta que conocí a mi suegra. Ella vivía en Xochitlán, un pueblo pequeño escondido entre Veracruz y Tabasco, donde la selva se traga las casas y el río suena toda la noche. La primera vez que fui a visitarla, sentí algo raro en el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no entiendes qué es. La casa era vieja, de esas que parecen estar a punto de caerse, con paredes de madera que crujían con el viento y un techo de lámina oxidada. Mi suegra era una mujer alta y delgada, con el cabello completamente blanco amarrado en una trenza gruesa, que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que parecía que no tenían brillo, y cuando te miraba sentías que podía ver dentro de ti, como si supiera todos tus secretos. No sonreía mucho. De hecho, casi nunca la vi sonreír de verdad. En el pueblo todos la conocían como curandera. La gente iba a verla cuando estaba enferma, cuando tenía problemas con sus parejas, cuando quería que le quitaran el mal de ojo. Mi esposo me contó que desde pequeño veía a su madre preparar brebajes con hierbas, hacer limpias con huevo y hierbas raras, y rezar oraciones en una lengua que él no entendía. Decía que era náhuatl antiguo, pero yo nunca estuve segura. Lo que más me inquietaba de esa casa era el patio trasero. Ahí, justo donde terminaba el terreno y empezaba la selva, había una piedra enorme. No era una piedra común y corriente. Estaba tallada con figuras extrañas, símbolos que parecían animales pero también personas, líneas que formaban círculos y espirales. Mi esposo me dijo que esa piedra llevaba ahí desde antes de que naciera, que nadie sabía quién la había puesto ni de dónde había salido. Su madre nunca hablaba de ella, pero tampoco dejaba que nadie se le acercara mucho. Las visitas a Xochitlán siempre me dejaban con un sabor amargo en la boca. Mi suegra era fría conmigo. Me trataba con cierta distancia, como si yo fuera una intrusa en la vida de su hijo. Pero con mis hijos era diferente. Los miraba de una forma intensa, especialmente a mi hija menor, la más pequeña, que entonces tenía apenas 7 años. A veces la agarraba de la barbilla y le miraba fijamente los ojos, sin decir nada, solo observándola. Eso me ponía los pelos de punta. En el pueblo corrían rumores sobre mi suegra. Las señoras del mercado hablaban en voz baja cuando pasaba. Los hombres la saludaban con respeto, pero también con miedo. Decían que tenía poderes que no eran de Dios, que hacía pactos oscuros, que por las noches se convertía en animal y vagaba por la selva. Yo pensaba que eran solo chismes de pueblo, cosas que la gente inventa cuando no entiende algo, pero debía haber escuchado, debía haber puesto atención a esas advertencias. Un día, durante las vacaciones de verano, mi esposo decidió que pasaríamos 2 semanas en Xochitlán. Yo no quería ir, inventé 1000 excusas, pero él insistió. Decía que su madre estaba envejeciendo y que quería que los niños pasaran tiempo con ella. Así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos, con esa sensación de peso en mi pecho que no me dejaba respirar bien. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Mi suegra cocinaba, atendía a sus pacientes que llegaban a todas horas, y los niños jugaban en el río cercano. Yo trataba de mantenerme ocupada, ayudando en la cocina o lavando ropa, cualquier cosa para no tener que estar cerca de esa piedra en el patio. Pero una madrugada todo cambió. Mi hija menor vino corriendo a nuestro cuarto, temblando tanto que casi no podía hablar. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos y lágrimas bajándole por las mejillas. Mi esposo se despertó sobresaltado y yo la abracé, tratando de calmarla. Entre sollozos y palabras entrecortadas, mi hija trató de explicarnos lo que había visto. Decía que se había despertado porque tenía sed y que al ir por agua había escuchado ruidos extraños que venían del patio trasero. Se asomó por la ventana de la cocina, esa que da justo hacia donde está la piedra tallada, y lo que vio la dejó paralizada del terror.
Mi suegra estaba parada sobre la piedra, completamente descalza, vestida solo con un camisón blanco que se movía con el viento de la madrugada. Tenía los brazos levantados hacia el cielo y murmuraba palabras que mi hija no podía entender. La luna estaba llena esa noche, y su luz hacía que todo se viera de un color plateado y fantasmal. Entonces, según contaba mi hija sin dejar de temblar, el cuerpo de su abuela comenzó a cambiar. Primero fue un temblor, como si algo se moviera debajo de su piel. Luego sus manos empezaron a transformarse, los dedos se hicieron más largos y oscuros, aparecieron garras donde antes había uñas. Su espalda se encorvó, su cara se alargó, y en cuestión de segundos ya no era mi suegra quien estaba sobre esa piedra, era un jaguar. Un jaguar negro enorme, con el pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, y cuando abrió la boca para rugir, mi hija pudo ver sus colmillos blancos y afilados. El animal dio un salto desde la piedra y desapareció entre los árboles de la selva, moviéndose con una elegancia y rapidez que daba miedo. Mi hija se quedó ahí, pegada a la ventana, sin poder moverse ni gritar, hasta que finalmente logró correr a nuestro cuarto. Mi esposo no le creyó. Le dijo que había sido una pesadilla, que los niños a veces confunden los sueños con la realidad. La mandó de vuelta a su cama y se volvió a dormir como si nada, pero yo vi sus ojos, vi el terror real en su mirada. Esa niña no había soñado nada. Al día siguiente en el desayuno, mi suegra estaba ahí como siempre, sirviéndonos café y tortillas recién hechas. Se veía normal, tranquila, aunque noté que tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Mi hija no quiso comer. Se quedó mirándola fijamente con una mezcla de miedo y fascinación. Le conté a mi cuñado lo que mi hija había visto, pensando que tal vez él sabría algo. Se rió de mí. Me dijo que la niña tenía mucha imaginación y que seguramente había visto algún animal cerca de la casa, y su mente de niña lo había exagerado. Me hizo sentir tonta por creerle a una pequeña de 7 años, pero yo recordé los rumores, esas historias que las viejas del pueblo contaban sobre los nahuales, personas que tienen el poder de convertirse en animales. Decían que era un don antiguo, de antes de que llegaran los españoles, que solo algunas personas lo poseían y que lo mantenían en secreto. También decían que para conseguir ese poder había que hacer cosas terribles, sacrificios que no podía ni imaginar. Traté de convencerme de que eran solo supersticiones. Me repetí una y otra vez que no podía ser verdad, que las personas no se convierten en animales, que eso solo pasa en las historias que cuentan los abuelos para asustar a los niños. Pero algo dentro de mí sabía que mi hija no mentía. La segunda noche fue peor. Mi hija volvió a despertarse. Esta vez no vino a avisarnos, estaba demasiado asustada para moverse. Se quedó en su cama, mirando por la ventana de su cuarto que también daba hacia el patio trasero. Y volvió a verla. El jaguar apareció de entre la selva, arrastrando algo pesado con la boca. Era un cerdo grande que todavía se movía, tratando de escapar. El animal lo soltó al pie de la piedra y comenzó a dar vueltas alrededor de ella. 1, 2, 3 vueltas completas. Luego se subió a la piedra con el cerdo en la boca y se quedó ahí, completamente quieto, mirando hacia la luna. Mi hija cerró los ojos. No quería seguir viendo. Pero el silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Cuando finalmente se atrevió a mirar de nuevo, el jaguar ya no estaba. En su lugar, mi suegra bajaba de la piedra, limpiándose las manos en su camisón, con el cerdo tirado a sus pies completamente inmóvil. A la mañana siguiente, mi suegra cocinó carne de cerdo para el almuerzo. Dijo que un vecino se lo había regalado, que había tenido problemas con ese animal, y prefirió dárselo a ella antes de que se le escapara de nuevo. Yo no pude comer ni un bocado. Mi hija tampoco. Nos quedamos ahí sentadas viendo cómo el resto de la familia devoraba esa carne sin hacer preguntas. Como a media tarde, llegó don Jacinto, el vecino que vivía a unos 100 metros selva adentro. Venía preguntando si alguien había visto a su cerdo,
que se le había perdido en la madrugada. Era un cerdo grande, café con manchas negras, muy bien alimentado porque lo estaba criando para venderlo. Mi suegra le dijo que no había visto nada, que tal vez se había ido más adentro de la selva o que algún animal salvaje se lo había llevado. Don Jacinto se veía preocupado. Era un cerdo que valía mucho dinero y representaba meses de esfuerzo. Se rascaba la cabeza sin saber qué hacer cuando mi hija, sin poder contenerse más, soltó todo. Le dijo que el cerdo estaba ahí, que lo estábamos comiendo, que su abuela lo había traído en la madrugada. Don Jacinto se quedó helado, mirándola sin entender. Mi esposo se puso rojo de la vergüenza y le dijo a la niña que se callara, que no inventara cosas. Pero mi hija siguió hablando, con esa inocencia que tienen los niños que todavía no aprenden a mentir. Le contó que había visto a su abuela convertirse en un jaguar negro, que había visto cómo arrastraba el cerdo hasta la piedra del patio. Las palabras salían de su boca atropelladas, rápidas, mientras todos en la mesa nos quedábamos en silencio. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Mi suegra se levantó de la mesa con una velocidad que no parecía normal en una mujer de su edad. Sus ojos se pusieron completamente negros, sin ningún blanco, solo oscuridad pura. Agarró a mi hija del brazo con tanta fuerza que la niña gritó de dolor. La zarandeó levantándola casi del suelo, mientras le gritaba que era una mentirosa, que los niños que inventan historias se los lleva el diablo. La golpeó en la cara, un golpe seco que le dejó la marca de sus dedos en la mejilla. Luego la empujó contra la pared y se le acercó tanto que sus narices casi se tocaban. Le dijo, con una voz que no parecía humana, grave y rasposa como el gruñido de un animal, que si volvía a abrir la boca para contar mentiras, la selva se la iba a tragar y nadie volvería a encontrarla. Mi esposo tuvo que agarrarla para separarla de la niña. Yo corría a abrazar a mi hija, que temblaba y lloraba desconsolada. Don Jacinto salió de la casa sin decir palabra, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Creo que en ese momento, él también entendió algo que no quería aceptar. Esa noche, mientras curaba el moretón en el brazo de mi hija y le ponía algo frío en la mejilla hinchada, las piezas del rompecabezas empezaron a unirse en mi cabeza. Recordé algo que había pasado un año antes, algo que en su momento me pareció extraño pero que no le di importancia. Habíamos ido a visitar a mi suegra, mi esposo y yo solos, sin los niños. Una tarde decidimos caminar por los alrededores, ver los cultivos, respirar el aire fresco del campo. Íbamos por un camino de terracería cuando de la nada apareció una vaca negra, enorme, con los ojos inyectados de rojo. El animal venía directo hacia nosotros, corriendo a toda velocidad. No mugía como hacen las vacas normales, sino que hacía un sonido extraño, casi como un rugido. Mi esposo me empujó a un lado para que no me golpeara, y él mismo rodó por el suelo para esquivarla, pero la vaca dio la vuelta y volvió a embestir, esta vez directo hacia mí. Yo estaba paralizada, no podía moverme. Mi esposo agarró un machete que llevaba en el cinto, de esos que usan para limpiar el monte, y cuando la vaca se le acercó, le dio un golpe en la cabeza, justo en la frente, tratando de asustarla para que se alejara. La vaca dio un bramido horrible, un sonido que nunca había escuchado de ningún animal. Se tambaleó, sangrando de la frente donde el machete la había herido, y salió corriendo hacia la selva. Desapareció entre los árboles antes de que pudiéramos reaccionar. Llegamos a la casa de mi suegra alterados, contándole lo que había pasado. Ella nos sirvió café y nos dijo que no nos preocupáramos, que a veces los animales se ponían agresivos sin razón, especialmente cuando hacía mucho calor. Nos calmó, y todo pareció volver a la normalidad, pero al día siguiente, cuando bajó a desayunar, mi suegra traía un trapo amarrado en la frente. Le pregunté qué le había pasado, y me dijo que se había caído en la noche al ir al baño, que se había golpeado con el marco de la puerta. No le di importancia en ese momento. Fue solo hasta que mi hija vio la transformación que todo cobró sentido. La herida de la vaca estaba exactamente en el mismo lugar que la herida de mi suegra. El mismo lugar, la misma forma. Apareció al día siguiente del incidente. No podía ser coincidencia. Mi suegra no se había caído. Mi suegra era la vaca negra que me había atacado.
Se había transformado para lastimarme, tal vez para espantarme, tal vez para algo peor. Y mi esposo, sin saberlo, le había hecho una herida que luego apareció en su cuerpo humano. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Todo ese tiempo había estado cerca de algo que no era completamente humano, algo que podía cambiar de forma, algo que claramente me odiaba. Al día siguiente busqué a mi cuñada, la hermana menor de mi esposo. Ella vivía en el mismo pueblo pero en una casa aparte, lejos de su madre. Siempre había notado que mantenía distancia, que nunca iba a visitarla a menos que fuera absolutamente necesario. Pensé que tal vez ella sabría algo. Nos sentamos en su cocina mientras los niños jugaban afuera. Le conté todo, desde lo que mi hija había visto hasta lo de la vaca negra. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba loca, pero no lo hizo. En cambio, se puso muy seria y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Me dijo que lo que yo había descubierto era algo que todos en la familia sabían, pero nadie se atrevía a hablar. Su madre había hecho un pacto hacía muchos años, antes de que ella naciera. Nadie sabía exactamente con quién o con qué había hecho ese trato, pero a cambio de sus poderes de transformación, tenía que hacer ciertos sacrificios. Al principio eran solo animales, gallinas, cerdos, cabras. Pero mi cuñada me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que no siempre habían sido animales, que hubo una época, cuando ella era muy pequeña, en la que niños del pueblo empezaron a desaparecer. No muchos, uno cada varios años, siempre niños que andaban solos cerca de la selva. Nunca los encontraron. Los rumores decían que mi suegra tenía algo que ver, pero nadie se atrevía a acusarla directamente. Ella era la curandera, la que sanaba a los enfermos, la que ayudaba en los partos difíciles. El pueblo la necesitaba. Entonces preferían cerrar los ojos y no hacer preguntas incómodas. Mi cuñada también me confesó que su madre los odiaba a todos, a sus propios hijos. Decía que eran una carga, que la habían atado a una vida que no quería. Por eso ella y sus hermanos se habían ido del pueblo apenas pudieron. Solo mi esposo se había quedado cerca porque era el mayor y sentía la obligación de cuidarla. Me dijo que tuviera cuidado especialmente con mi hija. Algo en la niña había llamado la atención de su madre, y eso no era bueno. Me aconsejó que nos fuéramos de Xochitlán lo más pronto posible y que no volviéramos. Esa misma tarde hablé con mi esposo. Al principio no quiso escucharme, se enojó, me dijo que estaba exagerando, que su madre era solo una anciana con sus rarezas. Pero cuando le mencioné lo de la vaca y la herida idéntica, se quedó callado. Pude ver en sus ojos que él también había sospechado algo, pero no quería aceptarlo. Le dije que o nos íbamos de inmediato o yo me iba sola con los niños. No podía quedarme ni un día más en esa casa, cerca de esa mujer, de esa cosa. Finalmente aceptó. Empacamos todo esa misma noche, inventamos una excusa sobre una emergencia familiar y salimos de Xochitlán antes del amanecer. Mi suegra no salió a despedirnos. Se quedó en su cuarto con la puerta cerrada. Pero cuando pasamos frente a su ventana, alcancé a verla. Estaba parada ahí, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo me miró. Y en esa mirada había una promesa silenciosa que me dio más miedo que cualquier amenaza con palabras. Nunca volvimos a Xochitlán. Mi esposo llamaba a su madre por teléfono de vez en cuando, conversaciones cortas y frías. Ella nunca preguntó por qué nos habíamos ido tan repentinamente ni cuándo volveríamos. Creo que lo sabía. 2 años después nos llegó la noticia de que había fallecido. Dicen que la encontraron en su cama, con los ojos abiertos mirando al techo. Pero lo extraño, lo que hizo que todos en el pueblo comentaran durante semanas, fueron los rasguños profundos que tenía en todo el cuerpo. Rasguños que parecían hechos por garras enormes, como de un animal grande. Fuimos al funeral porque mi esposo insistió, pero yo no dejé que mis hijos se acercaran al féretro. Durante el velorio, varios vecinos se acercaron a nosotros para contarnos cosas en voz baja. Decían que en las noches previas a su fallecimiento, habían escuchado rugidos que venían de su casa.
que habían visto sombras grandes moviéndose en su patio, que don Jacinto juró haber visto un jaguar negro parado sobre la piedra tallada, aullando hacia la luna como si estuviera llamando a algo. El día del entierro, mientras bajaban el féretro a la tierra, un viento extraño se levantó de la nada. Las hojas de los árboles se sacudieron con violencia y varios pájaros salieron volando de la selva, gritando como si huyeran de algo. Algunos de los presentes dijeron que vieron una sombra negra moviéndose entre las tumbas, rápida como un relámpago, pero cuando voltearon a mirar directamente, no había nada. Han pasado años desde entonces. Mis hijos crecieron, se fueron de la casa, formaron sus propias familias. Mi hija menor nunca olvidó lo que vio aquellas noches. A veces me llama y me dice que ha tenido sueños con su abuela, que la ve transformarse una y otra vez. Le digo que solo son recuerdos, pesadillas del pasado, pero sé que ella siente lo mismo que yo, porque desde aquella época, cada vez que hay luna llena, reviso todas las ventanas y puertas de mi casa antes de dormir. Me aseguro de que estén bien cerradas, con seguro, y cuando escucho algún ruido extraño en la noche, algún rasguño en las paredes o algún gruñido lejano, me quedo completamente quieta en mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. Mi esposo dice que estoy paranoica, que son solo animales del campo, perros callejeros o gatos peleando. Pero yo sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica. Cosas que existen en los rincones oscuros, en los lugares donde la selva se junta con los pueblos olvidados. Cosas que pueden tomar la forma que quieran y caminar entre nosotros sin que nos demos cuenta. A veces, en las madrugadas más silenciosas, cuando todo el mundo duerme, me paro junto a la ventana y miro hacia afuera. Observo las sombras que se mueven entre los árboles, y me pregunto si alguna de esas sombras me está mirando también. Si entre ellas hay un jaguar negro con ojos amarillos, esperando el momento correcto para terminar lo que empezó hace tantos años. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay cosas que es mejor no buscar, secretos que es mejor no descubrir, y para que entiendan que cuando alguien, especialmente un niño, les cuente algo que parece imposible, algo que desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo, tal vez deberían escuchar. Porque mi hija me dijo la verdad aquella noche, y yo no le creí lo suficientemente rápido. Ahora vivo con ese peso, con la certeza de que estuve bajo el mismo techo que algo que no era completamente humano, algo que podía quitarse su piel de persona y ponérsela de bestia cuando le convenía, algo que todavía, en algún lugar entre la selva y la oscuridad, tal vez sigue vivo de formas que no puedo comprender. Y cada noche, antes de apagar las luces, reviso las ventanas una vez más, solo por si acaso,